Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Sigamos conectados con doble navegación en tu plan postpago. Las iglesias viven escenarios inimaginables de meses enteros sin misas, templos vacíos, celebraciones compartidas vía electrónica o canceladas, como el Vía Crucis de la Pasión de Jesucristo y varios eventos de Semana Santa, situaciones que esperan superar en la reapertura social en el marco de la pandemia de COVID-19. El distanciamiento físico, el aislamiento residencial y el toque de queda como herramientas fundamentales para contener la rápida expansión de la pandemia vacían espacios físicos y dan vida al uso de las redes sociales. La Mesa Multisectorial de Reapertura Económica y Social del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, es la instancia que certifica los protocolos de bioseguridad que cada actividad económica y social debe seguir para evitar focos de infección de COVID-19. De su lado, el cuerpo religioso del país ha hecho lo propio para que templos e iglesias se recuperen el escenario de fe y clamor espiritual, pero cumpliendo las normas de bioseguridad en beneficio propio como el de los creyentes. El lunes anterior, autoridades de la Mesa Multisectorial nombraron un comité de vigilancia que verificará el cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad en el contexto de mayor propagación del patógeno. El objetivo del comité es evaluar si todas las medidas se están implementando de una manera cuidadosa, explicó el doctor Marco Tulio Medina, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El comité será el encargado de garantizar al pueblo hondureño una veeduría a nivel nacional y también una evaluación técnica de la evolución de la pandemia, concluyó. La Conferencia Episcopal de Honduras diseñó un protocolo que incluye la fase, preparación y posterior celebración de la Eucaristía y demás sacramentos, además de las reuniones y actividades en parroquias con medidas de higiene y protocolos de bioseguridad. En la primera etapa, cada templo o parroquia deberá determinar horarios para misas, oraciones individuales y asistencia espiritual. Se hará de acuerdo al último dígito de identidad y usando mascarillas, guantes y gel antibacterial. Para evitar aglomeraciones, solo ingresará el 20% de asistentes según la capacidad del inmueble. Se tomará la temperatura y no se recomienda la presencia de menores y de mayores de 70 años de edad. Una vez terminada la cuarentena y suspendido el toque de queda, en unos 50 días, según el proceso de reapertura económica social, se aplicarán las etapas 2, 3 y 4, en las que los fieles puedan asistir a los templos a celebrar Eucaristías dominicales y diarias, manteniendo siempre las restricciones ya estipuladas. Asimismo, el pastor Osvaldo Canales aseguró que las iglesias evangélicas también se preparan con todos los protocolos de bioseguridad en la reapertura de actividades. Para nosotros, lo más importante son las personas, por lo que el proceso de reapertura debe hacerse de forma paulatina y no tan ligera, afirmó Canales. Gerardo Irías, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, confirmó los protocolos para vehículos y personas. Si en la toma de temperatura alguien sale con más de 38 grados, de inmediato se avisa al 911 o se lleva a un centro asistencial cercano. El gobierno autorizó los servicios de lunes a viernes a ciertas horas. Las misas se podrían recortar para cumplir con el toque de queda, apuntó el guía espiritual. Sigamos conectados con doble navegación en tu plan postpago. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Es un gusto saludarles. Hoy vamos a abordar dos temas. Inicialmente la apertura de iglesias y templos religiosos y luego vamos a hablar si ha disparado la violencia doméstica producto de este encierro, de este confinamiento debido al COVID-19. Vamos a abordar esos temas. Ahí, poneme, pero para mantener a la gente informada, hay más de 2 millones de casos ya de COVID en el mundo, de gente infectada por COVID. Hay 115.163, bueno, aquí está la tabla. A ver, 115.163 son los muertos en los Estados Unidos. En Brasil van 39.083. En Ucrania van 41.128.
En España van 27.136. En Italia 34.114. En Francia 29.319. En Rusia van 6.532. En la India, para la población de la India, pues la mortalidad de los muertos son 8.117, que es un montón, pero la población de la India es inmensa. Pero no les ha ido, bueno, si se puede decir, tan mal, aunque llevan 8.117 muertos. Los alemanes también llevan 8.845 muertos. Los peruanos 5.903. Los turcos 4.746 y los chilenos 2.475. Repito, hay 115.163 muertos en el país más poderoso del mundo. Y ahí no he escuchado yo que han encontrado una fórmula mágica para aminorar o tratar esto del COVID-19. De hecho, pues van 115.163 muertos. Ahí está, miren. 41.000 en Ucrania. 39.803 en Brasil, y Bolsonaro, al igual que López Obrador en México, siguen sin creer en la pandemia, a pesar de que ve en Bolsonaro que ya han tenido que enterrar 39.803 brasileños. Van 17.000 en México, y dijo el presidente de México, López Obrador, que él no se iba a hacer el examen, a pesar de que un ministro cercano de él dio positivo. Vengamos a Honduras ahora. Nuevos casos. Ayer que se hizo otra prueba ya cerca de los 1.000, 425. Nuevos fallecidos, 19 se reportaron ayer. Recuperados 22, total recuperados 809. Hay 7.360 casos en Honduras. Y yo creo que de aquí al domingo ya hay más de 300 muertos en el país. Actualmente, oficialmente reportados por SINAGER, que luego de morir se le hacen las pruebas. Por ejemplo, se habló de una persona que murió en Choluteca que le va a hacer la prueba porque puede ser de COVID, y así, ya van 200 muertos en Honduras. Y van 7.360 casos. De acuerdo a lo mostrado ayer y antier, si hacen 1.000 y salen 400, de aquí al domingo ya estaríamos casi en los 8.000 casos. Si sigue la tendencia de sacar 400 casos diarios, hoy es jueves, viernes, sábado, domingo, serían 1.600. Serían mucho más de 8.000 casos. Les decimos esto porque es la realidad, cuídense, porque ya van 300 muertos en Honduras casi. Cortés, 246 nuevos casos, 112 aquí en Francisco Morazán. Choluteca, 33, 11 en Atlántida, 5 en Comayagua y 5 en La Paz, 4 en Colón, 3 en Valle, 3 en El Paraíso. Olancho, Intibucá y Copán tienen un nuevo caso, cada uno nuevo caso. Bueno, así está, desgraciadamente, la tabla de muertes e infectados en Honduras y en el mundo. La Iglesia Católica ya comenzó a oficiar las misas, y vamos a consultar qué pasa también con la Iglesia Evangélica esta mañana para que ustedes estén informados sobre estos temas de suma importancia. Inicio con saludando al padre Carlos Rubio. Buenos días, padre, un placer saludarlo. Buenos días, licenciado Raúl. Buenos días a todo el pueblo hondureño y a todos los que ven este foro de Canal 11, la entrevista. Un gusto saludarles y desear lo mejor para nuestra Honduras en estos momentos de pandemia, a trabajar todos juntos, guardando las medidas de bioseguridad y
siempre siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes de salud para un mejor desarrollo de esta reapertura que se le ha llamado inteligente de varias instituciones, y entre ellas también la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Muchas gracias, padre. Bienvenido. Pastor Edwin Larios, buenos días. Bienvenido a Canal 11. Buenos días, licenciado Raúl. Buenos días, padre Carlos Rubio. Buenos días a cada uno de los televidentes que nos están viendo y escuchando. Creo que estamos en un proceso bastante complejo, en lo cual se necesitan tomar medidas extremas de mucho cuidado. Yo creo que el tema que vamos a compartir el día de hoy, que creo que son dos a la vez, nos vamos a beneficiar todos, vamos a aprender y sobre todo pues estar muy pendientes de nuestras vidas y considerar cada una de las directrices que nos están dando tanto el gobierno, en este caso con el aspecto de salud. Gracias, bienvenido, Pastor Edwin Larios. Padre Rubio, han comenzado ustedes las misas. Cuéntenos la experiencia, la afluencia de la gente, las medidas de seguridad que se están tomando. Como ustedes creo escucharon, di los datos de lo que está pasando en el país y en el mundo. ¿Cómo está la reapertura de los servicios religiosos en la Iglesia Católica? Bien, con mucho regocijo, ¿verdad? Los fieles, no en todas las parroquias se ha podido aperturar de manera inmediata, pero lo estamos haciendo de manera paulatina, con experiencias pilotos. Digamos, la Basílica Nuestra Señora de Suyapa ha sido la primera en aperturar, y hay otros templos, parroquias, pero también hay otras que estamos esperando por la situación que se está dando todavía de personas cercanas, de fieles, ¿verdad? Con COVID-19. Entonces estamos esperando, pero ya la apertura ya se ha dado y hay gozo y regocijo en los fieles. Ya sabemos, con una restricción de participación, porque es por el dígito del último número de la identidad, y también es los días de semana, apenas esta semana. La participación anterior ha sido a través de los medios virtuales, a través de las redes sociales, y ha habido una participación activa siempre de nuestros fieles. Hemos estado conectados de diferentes plataformas, de modo que el mensaje siempre ha llegado, la oración comunitaria se ha dado. Gracias a Dios ha habido mucha creatividad en las familias también, de vivir todos estos días en una conexión con Dios y una relación familiar y de vida espiritual. Gracias a Dios no se ha perdido ese fervor, ni esa fe, ni esa confianza en Dios. Más bien ha habido un abandono en el Señor. Y la reapertura, pues, muy saludable. La gente está guardando todas las medidas de bioseguridad. El comportamiento hasta ahora ha sido satisfactorio, donde ya se ha dado la apertura, y creo que los fieles están muy conscientes de la realidad que estamos viviendo y de lo delicado que es esta pandemia y los cuidados debidos que debemos tener por el bien nuestro, de nuestra familia y de nuestros hermanos en la fe y del pueblo hondureño. Creo que los fieles, la comunidad cristiana, han tomado conciencia del rol, ¿verdad?, de la iglesia y también de la vivencia de la fe en estos momentos, y se está haciendo de manera prudente, de manera obediente a las normas indicadas por las autoridades y siguiendo el protocolo. Y no hay duda que hay un gozo y una gratitud al Señor, sabiendo las limitaciones, ¿verdad?, de la no participación de los niños y de los adultos mayores ya de 70 años, que también no hay duda que es un pesar, ¿verdad? Pero por la misma situación ellos entienden de que deben guardarse por el bien de su salud, y
el pueblo está entendiendo, y en eso estamos tratando de orientarlos, de que se apropien de este protocolo y que se comporten de una manera correcta en el templo y también fuera del templo, en sus hogares y al andar en la calle, sobre todo para cuidar su salud. Pilotos son y cómo va a comenzar o qué plan tienen para ir gradualmente que la misa sea en varias partes del país, en varias iglesias. Bueno, recuerde que cada obispo también, aparte del protocolo aprobado por la conferencia episcopal, tiene también sus facultades en la diócesis de algunas cosas, de algunos elementos para agregar, y el tiempo también, digamos, algunas diócesis están esperando un tiempo más por el alto número de casos que han aparecido en diferentes partes, ¿verdad? Y sobre todo de algunos lugares específicos de nuestra Honduras. Entonces se está dialogando con los fieles, se está socializando con los fieles y se está viendo el tiempo prudente, el momento prudente para hacer la reapertura, sobre todo por esto, ¿verdad? Por los casos que se han presentado. Hay lugares que hay mucho más casos, hay otros que son más aislados, entonces no hay duda que es más pronta la apertura, y todo esto nos va llevando a hacer, ¿verdad? No correr, sino prudentemente, paulatinamente, hacer la apertura. Se va analizando el comportamiento de la pandemia y también de los ciudadanos y de los cristianos, ¿verdad? Para poder reaperturar. Tienen varios elementos también. Recuerde que hay que tener elementos de bioseguridad, hay que tener esos elementos y también tienen una inversión, un costo que se va haciendo también progresivo. Todo esto con la colaboración de los fieles, no hay duda, pero no podemos de una manera alborotada, como decimos, hacer una apertura y exponiendo la vida y la salud de los fieles mismos. Sabemos que también somos catalogados como de alto riesgo, ¿verdad? Los templos y la presencia de fieles. Entonces, tenemos que hacerlo responsablemente y eso es lo que estamos haciendo, socializando, dialogando, viendo, ¿verdad? Todos los elementos de bioseguridad y también el comportamiento de la pandemia y de los casos en las comunidades, en las colonias y para la apertura de las parroquias, de los templos. Estos primeros servicios religiosos o misas que se han dado, entiendo, en la Basílica de Suyapa, en la ermita de Suyapa, ¿cuánta gente, padre? Bueno, sabemos que no puede haber más de entre 30 a 50 personas. Ese es en esta primera etapa. No tiene que pasar de ahí. Y se ha visto, bueno, usted sabe que gracias a Dios la basílica es amplia, tiene un espacio bastante numeroso y se puede cumplir con el distanciamiento requerido de 1 o 2 metros de distancia. Entonces ahí puede haber más participación. Hay templos que son más pequeños, ¿verdad? Y la participación tiene que ser mucho más reducida por el distanciamiento. Pero sí ha habido participación del número indicado, ¿verdad? Porque no se puede pasar más de lo que se ha aprobado en el protocolo. Entonces, grupos de entre 30 y 50 personas, y por eso se ha hecho un horario diverso de las Eucaristías para que participen todos los fieles que puedan, de acuerdo al número de circulación, y también de que puedan asistir, porque no hay transporte público, ¿verdad? Sino tiene que ser a través del transporte privado, familiar, personal. Pero sí ha habido participación, el número ha sido el requerido. Sí, gracias al padre Carlos Rubio. Pastor Edwin Larios, ¿y la iglesia evangélica cómo van a hacer? ¿Cómo van a reaperturar? Bueno, con nosotros como Iglesia Gran Comisión en Tegucigalpa, hemos decidido no aperturar en este momento
debido al proceso de la pandemia, consideramos que es mejor ser prudentes para no contaminar a ningún miembro de la iglesia. Estamos utilizando en este preciso momento las redes sociales, Facebook, para poder compartir. Es más, los días miércoles, los sábados, los miércoles a las 6 y los sábados a las 4, utilizamos la plataforma de Facebook, porque pensamos que podemos llegar a más personas, y el hecho de aperturar ahorita el auditorio que tenemos, creo que no lo vemos en este preciso momento como Junta de Pastores correcto, por evitar algún tipo de contaminación. Hemos estado utilizando plataformas en reuniones con cada miembro de las personas, plataformas como Zoom y otras, para poder llegar a cada una de las personas y en cierta manera no llegar a una contaminación masiva, porque consideramos que en este preciso momento no es el tiempo. Pensamos que, reitero, la prudencia, el cuidado que debemos tener para cada miembro de nuestra iglesia, porque en lo particular la Iglesia Gran Comisión aquí en Tegucigalpa tiene una cantidad bien significativa de personas que llegan. Entonces, aunque se ha dado ese permiso de 30 a 50 personas, consideramos que podemos llegar masivamente por medio de las redes sociales y así poder llenar las necesidades de cada persona. Y quiero decirle, licenciado Raúl Valladares, que a nosotros nos ha ayudado enormemente con el hecho de estar utilizando estas plataformas, porque nos facilita de una manera adecuada, y sobre todo podemos llegar a muchas personas que no han conocido el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de gracia, que es solamente por la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces creo que como iglesia aquí, Gran Comisión, y entiendo también que la iglesia Gran Comisión en San Pedro Sula también ha tomado la decisión, y otras iglesias a nivel nacional, y no solamente nacional, sino internacional, de esperar un periodo más de tiempo para poder reaperturar las iglesias, por la razón que amamos a cada miembro de nuestra iglesia y consideramos que en este preciso momento no vamos a utilizar el auditorio para poder compartir las enseñanzas bíblicas. Sí, lo estamos haciendo en nuestras casas. Cada uno de los pastores se prepara, hace su estudio bíblico y comparte a los miembros en esas reuniones o fuera de estas reuniones, a lo interno, para poder llenar muchas necesidades. Lo estamos haciendo también en el aspecto de las consejerías, aquellas personas que nos han llamado, y más bien esto ha crecido en lo particular porque nos han llamado personas del exterior. Hace poco me llamó una persona de México con una gran necesidad porque vio una enseñanza en una red social, y esto nos ha ayudado enormemente para llegar a varios hogares que no habíamos llegado, y esto ha sido para nosotros una enorme bendición. Creo que estamos aprovechando de la mejor manera para el cuidado de cada miembro. Yo sé que hay libertad porque el gobierno lo ha estipulado, pero nosotros como Iglesia Gran Comisión aquí en Tegucigalpa, como Junta de Pastores, tomamos esa decisión de esperar. Hemos estado pidiendo consejo con los otros líderes y hemos llegado a ese consenso de que en este preciso momento no vamos a abrir el auditorio aquí en Tegucigalpa por el cuidado, y creo que estamos muy bien momentáneamente en las redes sociales, como repito, para compartir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones por medio de la palabra de Dios, para llenar esas necesidades, no solamente de los miembros de nuestra iglesia, sino aquellas personas que jamás han escuchado el Evangelio. Para mí es sorprendente la necesidad allá afuera de personas que quieren conocer a Jesucristo. Hay personas que han querido suicidarse por esta situación. Hay personas que han caído en una depresión profunda. Hay familias que ha habido una violencia entre ellos, pero cuando llega ese momento, cuando se pide consejo, cuando se están llenando las necesidades,
Eso ha sido, como vuelvo a reiterar, para nosotros ha sido una tremenda bendición de poder estar ayudando a muchas personas por medio de las redes sociales. Creo que Dios ha permitido esta circunstancia para que todas las personas conozcan de Jesucristo, para que todas las personas conozcan que hay esperanza, que no todo es malo, que Dios es un Dios de gracia, de misericordia, de oportunidades, y eso ha ayudado enormemente. Pero creo que nosotros como iglesia, aquí en Tegucigalpa, en este preciso momento no vamos a abrir las instalaciones, sino que vamos a seguir utilizando pues las redes sociales, que nos ha ayudado tremendamente para llegar a cada persona con esa palabra de aliento que solamente Dios da. La respuesta que han obtenido utilizando las redes sociales, más Facebook, como usted dice, de parte de la gente de la Iglesia Católica, ¿ha sido buena? ¿Bastante? Sí, mucha apertura. Son lo que habla el pastor, ¿verdad? También es la experiencia nuestra de hemos llegado a mucho más personas a través de las redes sociales en llevar la palabra, la Eucaristía, ¿verdad? Y otros momentos como la Lección Divina, mensajes de esperanza, ¿verdad? Ha sido una cobertura bastante amplísima, gracias a Dios, a través también de los medios católicos que tenemos, tanto la televisión como la radio y el semanario Fides que ha circulado por internet, pues los fieles han estado conectados y en esta comunión eclesial, y la participación ha sido bastante saludable, incluso más sorprendente. Como dicen, en el templo uno puede tener un determinado número de personas, pero a través de estos medios y estas redes llega mucho más el mensaje. Entonces es positivo lo que nos ha pasado en medio de toda esta realidad, esta buena noticia de que la gente ha estado sedienta de la palabra y de este mensaje del Evangelio, y también de estar unida a la comunidad y a la parroquia, a la iglesia a la que asiste, a través de la participación, a través de estos medios, de Zoom, de Facebook Live y de otros medios que pues nos proporciona la tecnología para estar en comunicación y en comunión. Y muy positivo, y hemos llegado mucho más, ¿verdad?, que la presencia física, no hay duda, pero que es necesaria también por la participación y la celebración cercana. Pero igual, como decía el pastor, nosotros también hay lugares que no se pueden aperturar todavía, hay momento para ello, va a haber el momento, y los fieles están entendidos en esto, ¿verdad? Y han tomado conciencia de la realidad que vivimos y de la seriedad con que debemos tratar este tema y del cuidado que debemos tener. Entonces, las redes también nos han permitido informarles bien del manejo del protocolo, y también la gente está muy interesada en seguir las indicaciones de la iglesia en estos momentos. Esto es para los dos. ¿Cómo analizan la condición de los hondureños, la condición espiritual de la población en estos momentos que hay tanto temor por esto del COVID-19? Inicialmente, Pastor Edwin Larios. Bueno, hay dos puntos de vista. Uno de ellos es una persona que conoce a Dios, que conoce sus promesas, que conoce que Dios es un Dios de amor, de consolación, de provisión. Esta pandemia la va a pasar de una manera más tranquila, en paz, a sabiendas de que Dios tiene el control absoluto de todo. Por otro lado, aquellas personas que desconocen quién es Dios, no tienen una relación con Él, tienen más tendencia a la preocupación, más tendencia a la depresión, más tendencia a pensar en lo negativo, porque este mundo está lleno de cosas muy negativas. La mayoría de las noticias que a nivel mundial se está escuchando son negativas. El apogeo del racismo, esa palabra que se está escuchando, el nuevo orden, tanta violencia, el abuso hacia los niños, el querer mantener una posición incorrecta, por ejemplo, en el matrimonio.
situaciones que estamos viendo en la agenda homosexual se está moviendo. Todas esas cosas, algunas personas lo ven y aplauden lo malo, pero Dios ha establecido un orden en el cual cada uno de nosotros debemos apegarnos. Entonces, cuando la gente no tiene principios bíblicos, cuando las personas no conocen a Dios, cualquier cosa es buena, y las noticias que son muy negativas van a tener eco en su mente, en su corazón, al hecho de llevar a una familia a actuar de la manera incorrecta. Por ejemplo, la violencia, el papá se preocupa, entonces hay problemas entre el matrimonio, las relaciones tienden a ser afectadas debido a la falta de Dios. Entonces, una persona centrada en Dios, una persona que conoce que Jesucristo en la cruz lo perdonó, una persona que conoce las promesas de Dios, que el Señor no nos va a desamparar. Hay un verso bíblico que a mí me agrada mucho, que dice que no he visto joven desamparado ni a su generación que mendigue pan. El Señor dice que no nos preocupemos por el mañana, que debemos de beber, que debemos de comer o que debemos de vestir, sino que busquemos el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Entonces, una persona que conoce los principios bíblicos, que conoce las promesas de Dios, va a ver esta pandemia desde otra óptica, desde otra cosmovisión. Pero una persona que desconoce los principios bíblicos, desconoce el poder de Dios, toda esta situación lo va a abrumar. Algunas personas que buscan las adicciones porque necesitan sacar todas esas emociones. Hay discusiones en la familia, malas relaciones, situaciones en las cuales lo conllevan a cada día frustrarse más, al llegar al punto de pensar en suicidio. La vez pasada yo estuve, una persona me llamó porque publiqué algo sobre el suicidio, y esta persona me decía: mire, usted no me conoce, me llamó por Facebook, porque ahí también se puede hablar por ahí. Te lo atendí, y esta persona me decía: pastor, este ambiente me está matando, yo no sé qué hacer, yo tengo dinero, tengo posesiones, pero he llegado a la conclusión de que esto no sirve. Me dijo una palabra que quiero utilizar con el debido respeto: esto es basura, para mí esto es basura. Entonces, en la plática con esta persona le hablé de Jesucristo, le hablé de su perdón, de esa gracia manifestada en la cruz, que él había pagado completamente sus pecados. Al momento él lo miraba un poco difícil eso, pero ya al momento, a la media hora, él comprendió el evangelio. Después le estuve compartiendo algunos versos bíblicos acerca de la provisión que Dios tiene con sus hijos. Y quiero decirle, licenciado Valladares, algo milagroso. Esta persona me dijo: gracias, eso quería escuchar. Hoy las personas quieren escuchar noticias buenas, y las buenas nuevas solo están en Dios, porque hay promesas que el Señor nos va a sacar de esta circunstancia, hay promesas que el Señor va a proveer. Aunque nosotros miremos un panorama sumamente difícil, Dios nos va a sacar de todo esto, porque Él es un Dios todopoderoso. Las personas se afianzan en la parte financiera, se afianzan en su trabajo, se afianzan en otras personas, pero vemos que el ser humano es completamente vulnerable. Somos tan vulnerables que este virus ha venido a cambiar una realidad. Ya no nos podemos acercar. Entonces significa que somos completamente vulnerables y estamos propensos a morir. Y es por esa razón, como personas, debemos estar muy conscientes que existe un Salvador, que existe una vida eterna dada en Jesucristo, que vamos a salir de esto, que debemos ser prudentes, que debemos ser personas cuidadosas y escuchar a nuestras autoridades, pero no debemos preocuparnos. Los que creemos en Dios, los que miramos esas promesas, Dios no es un ser mentiroso, no es un hombre para que mienta, es un ser sobrenatural, completamente poderoso. Él puede cambiar la historia de la humanidad y lo ha hecho. Evidencia de eso, Jesucristo. Entonces, aquellas personas que tienen a Dios en su corazón, en su mente, no debemos estar preocupados. Y aquellas personas que todavía no han conocido a Dios, esta es una valiosa oportunidad para que se dejen amar por el Señor,
para que comprenda que esta circunstancia es una circunstancia que Él ha permitido, pero no dudo que de esto vamos a salir mucho mejor. No dudo que nuestro país va a salir adelante, no dudo que cada familia hondureña se va a solidificar más, porque es muy importante tener en cuenta las promesas de Dios. Y en lo particular yo estoy sumamente animado porque en nuestras reuniones ha existido un fenómeno bien interesante. Nuestro auditorio tiene una capacidad de 600 a 700 personas por reunión. Y en cada reunión que tenemos por las redes sociales se incrementa a más de 2,000. Hemos llegado hasta 4,000 personas que nos están viendo. Entonces, significa que las personas quieren escuchar la palabra de Dios, quieren escuchar algo fresco, no quieren seguir escuchando de muertes, no quieren seguir escuchando de aquellas cosas que en su mente hay un eco que les dice, esto va a empeorar. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, cuando comprendemos que Dios es un Dios de esperanza, todo cambia. Así que les animo a aquellas personas que no han experimentado esa relación con Dios que comiencen hoy. Les aseguro que van a ver esta pandemia, los problemas cada uno de ustedes tienen de una forma diferente. Porque Dios es un Dios que aprovecha todo esto para bien y para bien de todos, especialmente para con sus hijos. ¿O pastor de la homosexualidad? Perdón. ¿Qué dijo de la homosexualidad, le digo? Estamos hablando hoy en día del apogeo, como estamos escuchando noticias, y la gente malvada se está aprovechando de esta pandemia. Por ejemplo, yo no dudo en lo particular, la agenda homosexual quiere ganar adeptos y de alguna manera está utilizando redes sociales, está utilizando la televisión. Si no, usted encienda la televisión y en cada película inclusive de dibujo animado, ya están metiendo el homosexualismo. Entonces, nosotros debemos ser bien cuidadosos, bien sabios con nuestros hijos. Por eso necesitamos que cada familia esté enseñando los preceptos bíblicos, porque Dios estableció un hombre y una mujer en el matrimonio. No estableció Pedro que se pueda casar con Juan o María se pueda casar con Marta. Dios estableció un orden. Entonces, todo esto se está moviendo porque Satanás está detrás de todo ello. Entonces, tenemos que ser bien cuidadosos. Tenemos que filtrar toda esa información que estamos escuchando en base a principios bíblicos. Entonces, mencioné esto porque se está inculcando mucho por la televisión, por los cines, cosas que son antidios. Entonces, como que la gente está en zozobra, como la gente desconoce, la gente cae porque es ignorante. Y no estamos hablando de esa ignorancia de un estudio académico, estoy hablando de esa ignorancia a lo que Dios ha establecido, un orden en el cual Dios ha dado. Yo sé que con estos comentarios que estoy hablando, algunas de las personas que están inclinadas a esto van a tener una mala actitud hacia mi persona, pero creo que hay que defender los principios bíblicos, hay que defender lo que es correcto, hay que defender el orden establecido por Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por esa razón tenemos que ser bien prácticos. Dios nos ha dado un manual, que ese manual debe ser guiado, que nos guía a tomar las mejores decisiones personales como familia, como sociedad, como gobierno. Incluso la Biblia enseña a cada gobernante cómo puede gobernar una nación. Entonces, les animo a la población hondureña que no se dejen engañar. Abran sus ojos con el filtro de la palabra de Dios, con el filtro de las verdades bíblicas, con el filtro de lo santo, de lo correcto, de lo que es establecido bajo el orden de Dios. Entonces, estoy aprovechando esto porque todo esto, las personas malvadas se aprovechan
de inculcar no solo noticias negativas, el amarillismo, porque a la gente le gusta el amarillismo, a la gente le gusta el sufrimiento de otras personas. No estoy generalizando, estoy hablando de aquellas personas que se inclinan hacia la maldad, aquellas personas anti Dios, aquellas personas que han dicho que los preceptos bíblicos, que lo establecido por Dios es una mentira, es una farsa, y no es así. Es triste ver esas personas sin principios, porque son ellas las que están deteriorando la sociedad, la familia, el mundo. Hoy más que nunca, cada persona en nuestro país, a nivel mundial, debe ir a la palabra de Dios para poder abrir su mente bajo lo correcto, abrir sus ojos bajo esa óptica adecuada, porque hoy el mundo está aplaudiendo lo malvado. Las personas dentro de la misma ignorancia le están llamando a eso normal o natural. Por ejemplo, ya vemos un país cercano, Costa Rica, que está permitiendo el matrimonio, ya permitió el matrimonio homosexual. Entonces, todas estas cosas, algunas personas están aprovechando esta pandemia para hacer lo malo. Esa agenda diabólica se está manifestando, entonces, y eso no debe tenernos temor a nosotros, porque sabemos a quién creemos, estamos inclinados a los principios bíblicos, creemos en un orden establecido y oramos para que nuestras autoridades, el señor presidente, los miembros del Congreso Nacional, la Corte Suprema, no vaya a permitir leyes anti Dios, porque eso viene a dañar enormemente a nuestra nación. Honduras necesita levantarse bajo criterios bíblicos. Criterios bíblicos es honradez, integridad, hacer lo correcto, decir sí cuando se debe decir sí, no cuando es no, porque hay muchas personas que prometen y no hacen nada. Entonces necesitamos levantar a nuestro país. Para levantar a nuestro país necesitamos hacer cambios internos. Y ese cambio interno viene cuando yo comprendo la salvación por gracia, cuando Dios me dice que soy amado, que soy perdonado, que soy aceptado tal como soy, y Él me ofrece esa oportunidad. Hay muchas familias hoy en día que sus padres no dan amor. Hay jóvenes que en este momento se están entregando a las adicciones debido a eso, a la falta de amor, de principio bíblico. Entonces, todo comienza en el hogar, pero también comienza en la forma particular. El papá debe cumplir su rol como líder, la mujer debe cumplir su rol como ayuda idónea, y los hijos de honrar a los padres, porque cuando una familia es sólida, la base de la sociedad no es la familia, es Jesucristo. Cuando la familia se fundamenta en Jesucristo, las cosas cambian. Cuando una familia se solidifica en los principios bíblicos, la sociedad se solidifica. Entonces, por eso necesitamos centrarnos en la familia. Yo creo que con nosotros como iglesia, la Gran Comisión, consideramos que la familia es tan importante, cada persona es tan importante, que por esa razón necesita estudios bíblicos frescos, bíblicos, prácticos, para que la persona tome decisiones en base a criterios bíblicos. Yo conozco muy buenos profesionales que no saben gobernar a su familia. Yo conozco mujeres profesionales que pelean constantemente con su esposo. Entonces significa que la universidad nos da información, pero el verdadero libro que educa es la Biblia. El mundo necesita saber de las Escrituras. Cada familia debe abrir la Biblia para darse cuenta de la verdad. En la Biblia vamos a encontrar ejemplos malos a no seguir, vamos a encontrar ejemplos buenos a imitar. Por eso es importante que nosotros abramos las Escrituras todos los días, porque eso se trata todos los días. Todos los días se trata de tener una comunión con Dios, porque Él ya abrió ese canal por medio de Jesucristo. Entonces, hoy más que nunca, las personas deben tener una relación muy cercana con Jesucristo, leer las Escrituras, leerla, memorizarla, meditar y sobre todo poner en práctica, porque Honduras necesita de hombres y mujeres que tengan un amor y un profundo temor a Dios. Yo creo que esta es una buena oportunidad, licenciado Valladares, es una valiosa oportunidad, queridos televidentes, una maravillosa oportunidad en la intimidad. No nos enfrasquemos a ver solo o escuchar noticias negativas. Vayamos solo a un cuarto, orémosle al Señor,
Abramos nuestro corazón. Si hay temor, si hay incertidumbre, si hay malos pensamientos, Dios nos escucha. Abramos nuestro corazón. Él sana nuestro corazón. Es más, Él nos dice: los que estén cansados y afligidos, vengan a mí, porque Él nos va a dar descanso. Entonces, Dios nos ha dado una herramienta muy fabulosa, y es la oración. La oración es platicar con Dios, así como nosotros estamos aquí platicando con el padre Carlos Rubio, estamos platicando con el licenciado Raúl Valladares, estamos platicando con cada uno de los televidentes. Necesitamos platicar con Dios. Es la única persona que nos escucha de la manera adecuada, nos responde de la manera adecuada, nos transmite su amor, su misericordia, su gracia, su perdón, para que nuestra vida cambie. Yo creo que esta es una valiosa oportunidad, pueblo hondureño, aquellas personas que nos están viendo en esa pantalla chica. Dios es un Dios de gracia, es un Dios de oportunidades, un Dios de amor, un Dios que nos quiere abrazar, un Dios que nos quiere decir: hey, aquí estoy, deposita todas tus angustias, ese problema financiero, ese pensamiento de suicidio, esa falta de identidad. Aquí estoy yo te puedo ayudar. Ese es lo que Dios quiere, que acudamos a Él, porque Él es un Padre amoroso, es un Padre misericordioso, es una persona en la cual nosotros podemos acudir a Él sin reservas, sin temor, mostrarnos tal como es, como somos. Por esa razón necesitamos a Dios en este preciso momento. Cada familia que nos esté escuchando en este momento, en vez de gritar, en vez de caer en esa violencia, ¿por qué no nos reunimos como familia y oramos? Nosotros como Iglesia Gran Comisión en Tegucigalpa estamos llevando a cabo lo que son devocionales diarios. Hace poco estuvimos leyendo el libro de los Proverbios. Hoy comenzamos a leer el libro de Eclesiastés. ¿Por qué utilizamos estos libros? Porque transmiten mucha sabiduría. El ser humano comete muchos errores, o cometemos muchos errores por el desconocimiento de la palabra de Dios. Hay muchos matrimonios que en este momento ya están divorciados. No se hubiesen divorciado si hubiesen acudido a Dios y a su palabra. Hay muchos jóvenes que están ahí en el cementerio, tomaron una mala decisión, pero si esas personas hubiesen escuchado la palabra de Dios, no estuviesen ahí, estuvieran haciendo algo productivo. La sociedad hondureña necesita de la palabra de Dios. Hay muchas mentiras que se han escuchado, hay falsas promesas, pero en Dios todas las promesas que Él hace las cumple. Entonces, le quiero animar a cada uno de nosotros: busquemos a Dios. Este es el momento oportuno. Después de la muerte ya no hay esperanza. Hay esperanza si hemos creído en Jesucristo, pero no hay esperanza si hemos rechazado a Jesucristo en vida. Esta vida es muy corta. La vida pasa muy rápido. Si le preguntamos a una persona de 60 o 70 años, ¿cómo se le ha ido la vida? Rápido. La juventud es corta, como alguien mencionó. La vejez es larga. Entonces, por esa razón necesitamos centrarnos en Dios. Por esa razón yo creo que esta es una valiosa oportunidad, licenciado Valladares, y gracias por abrirnos este espacio. Gracias por abrir este medio, estos micrófonos a Canal 11, para que la gente escuche que hay esperanza. No se ha perdido todo. Hay esperanza. Hay oportunidades. Hay mejores maneras de hacer las cosas. Yo sé que hay bastantes personas que han perdido cosas financieras, pero Dios es bueno, Él nos puede bendecir. Así que, por favor, no nos preocupemos por el factor económico, no nos preocupemos por lo que escuchemos. Sí. Démonos esa oportunidad, llenémonos de gozo, porque Dios en su Biblia tiene tantas promesas. No nos va a dejar solos, nos va a acompañar, nos va a proveer, nos va a cuidar y va a solucionar nuestros problemas. Un problema es un problema cuando lo hacemos un problema, pero cuando ese problema lo depositamos en las manos de Dios, se convierte en una tremenda bendición. Así que, pueblo hondureño, ánimo. Levantemos a nuestra Honduras con los principios bíblicos, obedeciendo lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Muchas gracias, agradezco al pastor Edwin Lario su participación esta mañana. Padre Rubio, dígame usted cómo analiza la condición espiritual de los hondureños con esto de la pandemia del COVID-19.
Bueno, no hay duda que hay signos de fe y esperanza en el pueblo hondureño, muchas familias unidas en oración, en meditación de la palabra, muchas familias muy aferradas al Señor, ¿verdad? Y también a dejarse orientar y acompañar. También hemos encontrado familias preocupadas ¿verdad? Y atormentadas por la situación económica de no proveer los alimentos necesarios para el hogar. Y ahí ha estado la solidaridad, ¿verdad? Nosotros hemos estado atentos de esa solidaridad, de compartir lo que otros, ¿verdad?, han donado, del sacrificio nuestro y de la generosidad de muchos hondureños, de la empresa privada. Hemos estado asistiendo en esta parte también, no solamente espiritual, sino de solidaridad para los necesitados y personas con mucha necesidad. No hay duda que también este COVID-19, este tiempo ha sido de mucha estigmatización y la gente mucho temor. Primero por la exclusión, por ser rechazado en la comunidad, en la misma familia, estigmatizado. Entonces ha habido mucho temor. Incluso mucha gente se ha guardado su dolor, su sufrimiento, ¿verdad? Para no provocar estas reacciones de exclusión, de marginamiento y de rechazo. Eso también lo hemos visto y lo hemos experimentado, ¿verdad?, con personas cercanas que nosotros hemos estado acompañando espiritualmente. No hay duda que hay angustia por el futuro, qué va a pasar, ¿verdad? Y cuándo va a terminar esto y todo. La gente está desesperada y quiere salir a las calles, pero con el temor de ser contagiado. Otros no les ha importado. Hay diferentes comportamientos, pero en la mayoría podemos decir de que la gente ha sido prudente, ha seguido las indicaciones, se ha guardado, se ha aferrado a Dios también, a una vida de oración, una vida de familia, un compartir en familia, trabajos familiares, juegos familiares, huertos familiares, jardín familiar. Todo eso ha unido más a la familia, pero también ya sabemos, y es el otro tema que usted va a abordar, esta parte del abuso, de los conflictos, de la pelea, ¿verdad? Cuando no hay un verdadero amor, un trato cercano, una verdadera reconciliación, unos principios que rijan a la vida de la familia, entonces también se ha dado violencia, conflictos, y de toda esta realidad, pues hemos experimentado y se sigue experimentando en medio de esta pandemia. Pero yo sé que son mucho más la gente buena, la gente que ha sido, ¿verdad?, solidaria, que ha vivido su fe arraigada en el Señor, y que a pesar de que no hemos podido celebrar la Semana Santa y la Pascua en comunidad, lo han hecho en familia, siempre en esa conexión con la iglesia a través de los mensajes y los materiales que les ha permitido vivir esa vida espiritual, y ha sido positivo. Ha sido más lo positivo, pero en medio de la tragedia de esta pandemia, de las muertes que ha provocado el contagio, siempre han habido cosas grandes, y no hay duda que nos duele también el no poder asistir a los familiares en su entierro, en las exequias, verá, por todas las restricciones, y eso pues la gente ha vivido su dolor con esperanza, y otros pues no hay duda que con tristeza y depresión, cuando no hay otras fuerzas que sustenten nuestra esperanza, que sea Dios. Entonces se devorona el ser humano. Por eso es importante la fe, es importante las virtudes, es importante la solidaridad y la cercanía espiritual de los unos con los otros. Padre, en un momento voy a tener a Jessica Sánchez, que es defensora de los derechos de la mujer, y a Juan Carlos Grandes, que es el subdirector del 911. Esto de la violencia doméstica, producto del encierro, de mantenerse en los hogares, ¿qué mensaje envía usted a la población hondureña para evitar? Hay muchísimas denuncias al 911 de violencia doméstica. Es importante no provocar los conflictos, más bien buscar las soluciones. Y importante vivir el perdón y la reconciliación, que este tiempo sirva también para eso, para acercarnos, para ser humildes y pedir perdón, llegar a la reconciliación, pero no provocar conflictos, buscar ayuda, ¿verdad? Buscar ayuda,
por todos estos medios para salir de esos momentos de crisis que haya. No hay duda que un matrimonio sano va a haber una familia sana, una sociedad sana. Entonces tenemos que buscar soluciones a esas situaciones de que cargan, ¿verdad?, en la vida de la pareja, en la relación de la pareja, de la familia, y no provocar, ¿verdad?, y no aumentar más el dolor, el sufrimiento en medio de esta pandemia. Es importante el diálogo, importante, ¿verdad?, los principios a los que hay que volver, como decía a la palabra de Dios, ya lo decía el pastor, esos principios fundamentales, esos valores fundamentales que nos da la palabra, el evangelio, y buscar la ayuda necesaria, tanto espiritual como psicológica, cuando se dan estas situaciones de conflicto por situaciones psicológicas, por heridas, ¿verdad?, profundas, emocionales, etcétera. Tenemos que buscar la ayuda y tratar de evitar, ¿verdad?, evitar conflictos, porque después puede pesar mucho en la conciencia y en la vida de la persona la destrucción de un hogar, de una familia. La violencia engendra más violencia, no es el camino la violencia, es la paz, es la reconciliación, es el perdón, es el amor, es la sanación interior que tenemos que buscar en Dios y en la ayuda humana también, y no alentar conflictos ni provocarlos, porque eso nos trae tragedias. Todos perdemos en la guerra, todos ganamos con la paz, y eso tenemos que buscar, vivir en paz, vivir en armonía, vivir en respeto, vivir como familia. Y si hay cosas que hay que sanar, pues hay que provocar esa sanación, hay que tener apertura del corazón y de la mente para poder ser liberados de esas ataduras que hay personas que llevan, que se desembocan en la ira, en el pleito, en el conflicto, en la violencia, y que al final solo trae más dolor y sufrimiento. Un gusto saludarlo. El padre Carlos Rubio ha participado esta mañana por la Iglesia Católica, al igual que el pastor Edwin Larios por la Iglesia Evangélica. Vamos a una pausa. Al volver se disparan los casos de violencia doméstica por esto de estar en la casa. Se habla de muchos divorcios y diferencias en los hogares producto del confinamiento de unos. Esto pues sin duda es un tema de suma importancia. En un momento la defensora de los derechos de la mujer, Jessica Sánchez, y Juan Carlos de Grandes, el subdirector del 911, cualquier cantidad de denuncias del 911 sobre este tema de violencia doméstica. Sigamos conectados con Doble Navegación en tu plan postpago. A las pérdidas económicas incalculables, cierre de empleos, actividades paralizadas, hambre, protestas y tomas de calles y carreteras, se unen más de 40.000 denuncias de violencia machista a lo largo del año, como un matiz omnipresente del confinamiento a causa del COVID-19. Este mal social no solo se arremolina en el país. El 8 de abril la ONU alertó al mundo del aumento de la violencia, el abuso sexual, venta, tráfico y explotación sexual de menores durante el confinamiento por COVID-19. Dos expertas en derechos humanos hicieron un llamado a los gobiernos a tomar medidas de protección hacia la población infantil durante el periodo de cuarentena por el coronavirus. Globalmente, las medidas de confinamiento y la falta de servicios de protección infantil, ya limitados, exacerban la vulnerabilidad de niños y mujeres, admite una relatoría especial de la ONU sobre estos temas. Durante la pandemia, una mujer es víctima de agresión física cada hora, por lo que es prioridad atender a esa población, destacó la ONU. En Honduras, el Sistema Nacional de Emergencias 911 registró un aumento significativo del número de denuncias de mujeres víctimas de violencia. Esos hechos denunciados datan de enero a mayo, pero muestran cómo en abril hubo 10.000 reportes de agresiones físicas contra mujeres, siendo el mes con más denuncias recibidas en el 911. Las ONGs defensoras de derechos de las mujeres han lanzado el grito al aire, pues las cifras podrían ser mayores, pues no todos los abusos se denuncian, expresó Merlin Eguigure del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla.
El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras subraya que muchos de esos casos concluye en muertes e impunidad debido a que hasta la fecha poco más de 2,000 denuncias pasaron a la instancia judicial. El 8 de mayo, servicios de emergencia del viejo continente declaran un alza de hasta 60% en llamadas de mujeres víctimas de violencia doméstica durante el confinamiento por el COVID-19, según la región europea de la OMS. Para las autoridades del Sistema Nacional de Emergencias 911, la mayoría de las denuncias se tipifican como violencia de género, seguido de violencia intrafamiliar, atizada por la pérdida del empleo, baja en ingresos, imposibilidad de adquirirlos, incrementan la dependencia económica y limitan denunciar la violencia del agresor, insiste el Fondo de Población de la ONU. Mientras tanto, en el ámbito penal, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer recibió 1,259 denuncias de violencia entre el 17 de marzo y la misma fecha de mayo. De las denuncias recibidas, 393 resultaron en detenciones infraganti y 304 en audiencias con comparecencia judicial, indicó Luani Alvarado, subdirectora de Fiscales del Ministerio Público. En carteles de manifestaciones, en paredes, en redes sociales, surgen frases contra la violencia de género que animan a denunciar a los agresores, al dar fortaleza para luchar o tender una mano a las víctimas. Si te retienen, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas, eso no es amor. Ni siquiera es amor del malo, no es amor, advierten algunos de esos carteles. El silencio es letal en el maltrato hacia la mujer. Sé valiente y denuncia al agresor. Sigamos conectados con Doble Navegación en tu plan postpago. Bien, se disparan los casos de violencia doméstica y denuncias en el 911. Ya está Jessica Sánchez, defensora de los derechos de la mujer, y también Juan Carlos de Grandes, que es el subdirector del 911. Bienvenida, Jessica, gusto en saludarla. Gracias, igualmente. Juan Carlos. Buenos días, don Raúl, mucho gusto y un placer nuevamente estar aquí y compartir con usted. Cuénteme cómo están las denuncias al 911 de esto de la violencia doméstica, para que también Jessica luego pueda comentar y recomendar, ambos puedan recomendar. Sí, comenzábamos platicando con Jessica si ella tenía información de nuestros datos, pero igual luego de aquí quedamos en contacto. Sí, hemos estado trabajando con las organizaciones de protección a la mujer, la Fiscalía, la Policía Nacional, y en acompañamiento y liderazgo del despacho de la primera dama, que fue quien ha gestionado todas estas reuniones anteriores, donde nos han acompañado las autoridades del INAM, también las autoridades del programa Ciudad Mujer. A la pregunta, don Raúl, ¿cómo ha estado el tema de violencia doméstica? Déjeme decirle que el tema de la violencia contra la mujer ha sido uno de las peores cifras que hemos tenido durante la existencia del Sistema Nacional de Emergencias 911, ya que en el mes de abril, solo en el mes de abril, reportamos 9,946 casos, lo cual representó un crecimiento de aproximadamente el 20% de las cifras anteriores que habíamos venido tratando o dando seguimiento. El mes de mayo, pues, no fue muy halagador, porque también tuvimos un incremento a 10,040 denuncias recibidas en el 911 por problemática de violencia contra la mujer. Aquí tenemos de todo tipo de violencia, y como lo decía su introducción, Raúl, también hablamos de otros tipos de la mujer menor, violencia contra niños, ¿verdad? Acoso sexual, tentativa de violación, la trata de personas, que obviamente la mujer es en el mayor porcentaje la víctima de este tipo de problemática, y en la violencia doméstica o intrafamiliar, que honestamente esto es un problema de nuestra, malamente decirlo, pero de nuestra cultura, porque es algo que hemos combatido fuerte y no se han logrado disminuir los problemas o los números en este tema. Ya la proyección para el mes de junio, solo la proyección, porque basándonos en los primeros días, ha disminuido un poco. Así que la excusa a veces del agresor, el agresor va a buscar cualquier excusa, ¿verdad? El agresor va a ver como excusa el hecho de que está en la casa, el hecho de que ingirió bebidas alcohólicas. El agresor va a buscar cualquier excusa. Sin embargo, el confinamiento consideramos que es una de las razones que hizo que estos números subieran mucho. Así que así están los números, don Raúl, Jessica, así están los números
para que podamos partir de ahí para discutir un poco el tema. Repítame esos números, me dijo 10.400 denuncias de violencia doméstica en mayo. Y me en dio... mayo 10.040, Raúl. Perdón, 10.040. Y en abril 9.946. Si quiere tener un comparativo, por ejemplo, en el mes de febrero, que fue antes del confinamiento, antes del aislamiento, teníamos 8.430, ¿verdad? Para que tenga un comparativo. O sea, quiere decir que en febrero de 8.430 pasamos a 9.946 en el mes de abril, que eso representó el incremento porcentual que le mencionaba, y en el mes de mayo a 10.040. La proyección del mes de junio es que hay una disminución incluso del mes de febrero, pero no podemos oficializar las cifras hasta que hayamos cerrado el mes. O sea, el confinamiento disparó el tema de las denuncias. Si podemos decirlo de esa forma, sí. Como le decía, creo que el agresor se va a tomar de cualquier excusa para hacer válido esta cuestión, pero sí, el confinamiento hacemos entender que entonces ha disparado estos números. Sí, Jessica, ¿qué piensa de lo que está diciendo Juan Carlos? Bueno, eso equivale a más de 3.000 denuncias por semana, ¿verdad? Nosotros, desde las organizaciones que trabajamos con mujeres, hemos sentido mucho más la violencia. O sea, hemos tenido casos que las mujeres tienen que salir de la casa. Creo que el 911 hace un buen trabajo, un gran trabajo. Sin embargo, al principio tuvimos problemas porque no siempre contestaban, ¿verdad? Y por eso se armó un subclúster de trabajo donde está Naciones Unidas, está el INAM, está Ciudad Mujer, para dar continuidad a este tema, ¿no? Y nosotros lo que estamos demandando es la apertura de la línea 114 de atención especial a la mujer, porque el gran tema es que con esta pandemia del COVID ya era una pandemia, digamos, la violencia de género, la violencia contra las mujeres, pero se incrementó en más de un 60%, como dicen ustedes, y al principio fue muy delicado porque teníamos casos que las mujeres nos llamaban y me dicen, mire, me van a matar, ¿qué hago? Se está durmiendo, ahorita puedo salir. Y hasta conseguir una patrulla era difícil. Entonces, aquí hablamos de que hay un gran porcentaje de denuncias que son del área urbana, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las áreas rurales? Entonces, estamos hablando de que puede ser un porcentaje mucho mayor que el registrado al 911. ¿Qué hay de eso de que está pidiendo Jessica, Juan Carlos? Ok, sí, lo hemos venido discutiendo. Yo he estado participando en las reuniones de todo el subclúster contra la violencia de la mujer y definitivamente la idea es interesante. Sin embargo, yo siempre les he planteado que tenemos que aprovechar la capacidad instalada, ¿verdad? No estoy en contra. Yo creo que aquí el tema de especializarnos en cada área es vital. Pero tenemos una gran oportunidad en el 911, donde tenemos una capacidad tecnológica, una capacidad de respuesta instalada ya con diferentes regionales. Así que la propuesta ha venido también siendo que podríamos aprovechar las capacidades que hoy tienen las organizaciones de protección a la mujer para sumar esfuerzos, porque el asunto es que dividirnos para llegar a un objetivo termina siendo un problema para la sociedad, porque tenemos entonces divisiones de esfuerzos. Yo estoy de acuerdo y me gustó cómo me explicaron que funcionó en su tiempo la línea 114, pero también investigamos un poco los números y en su momento no fue la solución. Así que aprovechando que por primera vez estamos todos sentados en una mesa, y digo todos porque tal vez en mi experiencia es primera vez, pero he visto sectores que se han incorporado que antes no estaban involucrados en el tema, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Así que yo creo que si podemos sumar esfuerzos, yo sé que algunas organizaciones de protección a la mujer cuentan con atención psicológica, con la asesoría legal de vida, y es ahí donde radica el mayor problema, Raúl y pueblo hondureño, es lo que ocurre después de la denuncia de violencia, ¿verdad? Hay mucha problemática y como lo decía Jessica, y estoy completamente de acuerdo, que los números pueden ser mayores por el área, por ejemplo, rural, donde no todas las personas tienen acceso a un teléfono o donde no saben que en una línea 911 le vamos a dar atención, a pesar de todas las campañas mediáticas que hemos hecho para llevar
a todos los lugares el conocimiento y la utilización de la línea 911. Hay lugares donde aún no se utiliza. Sin embargo, lo que deberíamos hacer entonces es tener un panorama claro de lo que ocurre, y eso es lo que hemos estado haciendo en estas mesas de trabajo, dar el seguimiento debido. Ahí es donde yo le diría a Jessica que nos sentemos a hacer esa parte del seguimiento, porque el asunto es que, y esto lo hablábamos con la Fiscalía hizo un gran aporte en la última reunión, ¿verdad? Donde nos decía la Fiscalía que hay casos donde no se está procesando a la persona debidamente porque fue remitida por otro delito. Y aquí va el ejemplo, Raúl, y para responder la pregunta voy a poner este. Hay un agresor de violencia doméstica que se lleva detenido por escándalo en la vía pública, porque estaba en estado de ebriedad y hizo escándalo y lo capturaron por ese objetivo. Y ese tema, ese tipo de denuncia o ese tipo de remisión lo va a considerar como una falla administrativa. Puede tener una pena menor o simplemente salir en 24 horas y regresar a su casa con la víctima ahí, o las víctimas, porque no solo es la mujer, son los niños o el resto del entorno familiar que pueda haber en ese lugar. Así que lo que tendríamos que hacer aquí, y lo que yo propongo, no estoy en contra de la línea 114, eso es algo que tenemos que saber, pero tenemos que aprovechar los esfuerzos unificados. Creo que si nos unimos y el objetivo es el mismo, no interesa aquí que la organización de la mujer vaya por un lado, el gobierno por otro, eso nos va a dividir. Lo que podríamos hacer es conjuntar esfuerzos para lograr y hacer este seguimiento, saber que una denuncia que se hizo al 911 va a tener el seguimiento debido, vamos a remitir a la persona por el delito correcto, ahí apoyamos a la Fiscalía para que tenga las herramientas para llegar a esos puntos y a esos niveles de lograr procesar completamente al agresor, ¿verdad? El agresor aquí es a veces beneficiado por vacíos que existen en alguna parte del proceso y que tenemos que sentarnos a unificar. Así que es interesante la propuesta de la línea 114, sin embargo creo que tenemos la capacidad de conjuntar esfuerzos y trabajar juntos y de la mano en esta problemática. Creo que es un objetivo que nos empaga a todos los que estamos en este tema, desde la denuncia al 911 hasta el proceso judicial. Sí, aquí la gente bueno, sí, antes. Sí, Jessica. Raúl. Sí. No sé, mire, el tema es, yo vengo trabajando violencia hace 25 años. Nosotras, usted lo sabe, hemos tenido altos y bajos en el tema en este tema y en femicidios. Vamos a seguir demandando la línea 114. Esto rebasa la capacidad estatal, ¿verdad? Eso hay que aceptarlo. Por un lado, por otro lado, no creemos que sea, yo sé que el discurso es la unidad, pero no creemos que un problema tan importante como la violencia contra las mujeres tenga que ser en bulto. Sí, estoy de acuerdo en que hay que coordinar, pero también que el gobierno le dé la prioridad necesaria y es a través de una línea específica. No funcionó, decía el compañero, en aquel tiempo porque eran otros tiempos y estamos en un escenario inédito de confinamiento, de encerramiento, donde las mujeres son más vulnerables, ¿a dónde van a ir? Y lo otro que sí mencionaba el compañero que me parece interesante es el seguimiento, pero no es nuestro papel. Nuestro papel es la atención y la derivación de los casos. Y por otro lado, yo quiero aquí traer el tema de las casas refugio. Estas son las alturas donde no se ha aprobado la propuesta de las mujeres de las casas refugio. Entonces, ¿de qué me sirve darle seguimiento a una mujer, verdad? Las medidas tardan, ella tiene que salir inmediatamente de esa casa. Y hasta la fecha no tenemos una casa refugio estatal donde podamos llevarlas. Las casas refugio que funcionan son con capital privado y de eso son pocas, ¿verdad? Son pocas y con poco abastecimiento para toda la emergencia que se está dando ahora. Entonces sí, yo llamaría a reflexionar. Yo sé que hay líneas estatales, yo sé que hay líneas que hay que seguir, pero vamos a seguir demandando atención especializada, sobre todo en estos momentos de confinamiento y de COVID, ¿verdad? Incluso, y yo iría más allá, en temas de violencia contra las mujeres y COVID, hasta la fecha no hay un protocolo especializado para la atención de mujeres, que lo hemos estado pidiendo y que es parte de este subclúster también, para trabajarlo. Pero la cosa es que no debería ser de nosotros, debería ya estar listo y también ser una estrategia de parte del gobierno. Dice María Paz, sí, es que la convivencia es muy difícil y eso a nivel mundial, aunque otros países ya están saliendo de la pandemia.
Si a mí un hombre me pega, yo lo mato. Veneno es lo que menos le doy. Aquí está otra también. Pregunta. Uy, sí. Pregunta el rango de edad, que me parece increíble. ¿Cuál es el procedimiento que el 911 hace para acudir a esa denuncia? ¿Se investiga o llegan de un solo? Juan Carlos. Bueno, debiste leer un mensaje. El primer mensaje creo que escuché que dice que indica que la convivencia es el problema, que es difícil. No puede ser esa la razón de la violencia, ¿verdad? No puede ser esa la razón de la violencia. Bueno, en los casos de denuncia, obviamente la investigación es posterior. En el tema de violencia doméstica o intrafamiliar, lo primero que tenemos que hacer es intervenir con un cuerpo policial para evitar que la situación se nos vaya de la mano, para intervenir en el momento de la violencia y para capturar al agresor, ¿verdad? Ese es el tema primero. El proceso de investigación no le corresponde al 911, pero nosotros aportamos todo lo que está de nuestra parte. La evidencia que se vuelve la llamada telefónica de denuncia. Que ojo, Raúl y Jessica, creo que esto lo hemos discutido bastantes veces, que muchas veces no es la víctima quien nos llama o alguien del entorno familiar, nos llama un vecino o alguien que iba pasando y vio la situación. Y nos sucede mucho que llega la patrulla al lugar y la víctima sale cuando ve la patrulla y dice, no, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Y tenemos tal vez alguna denuncia sostenida y constante, pero aquí quiero agradecer públicamente a la Fiscalía de la Mujer que se incorporó con nosotros en la última reunión. Ellos han estado trabajando, no digo que no, pero el tema es que se incorporó en la reunión donde estábamos todos y pudimos desnudar algunos vacíos en el proceso que se cometen en cualquier parte de todo el panorama, y ahora estamos trabajando lo diferente. También coincido con Jessica en algo que decía, que tenemos que sacar a la víctima del entorno de manera inmediata. Esto es algo, Jessica, que a raíz de la primera reunión que tuvimos, en la que yo ya comencé a participar con ustedes, le hemos venido dando seguimiento, porque nosotros consideramos también que ¿qué vamos a hacer con la víctima? La vamos a dejar en el entorno familiar, donde el agresor posiblemente 24 horas después va a regresar, o existen otros factores que también las organizaciones de la mujer me comentaban que ocurren, ¿verdad? Que es la dependencia económica del agresor, entre algunos otros factores, y yo creo que también lo mencionamos, que el vínculo sentimental termina siendo a veces también, termina afectando el proceso, porque la persona por algún sentimiento dice, no quiero llevar el proceso judicial, o pasan mil cosas. Quiero pedirle a Jessica algo que decía ella al inicio, que decía, esto no me compete, decía. Aquí yo creo que es importante, Jessica, que nos llevemos todo el proceso, porque si yo como funcionario público le diría solo voy a atender la parte que me compete, me quedaría muy corto. Me quedaría solo en atender la de la denuncia. Se han quedado cortos en la atención a la violencia contra las mujeres. Pero no necesito yo soy una ciudadana común, ustedes son funcionarios públicos. Así es. Necesitamos llevar este proceso de inicio a final. Con la labor de una ciudadana común y corriente defensora de los derechos humanos. Yo no tengo las mismas posibilidades que tienen ustedes y de llegar. Eso hay que dejarlo claro, porque hay mucha estrategia de gobierno, sí, es que todos vamos a empujar en la misma dirección. No, o sea, te empujamos en la misma dirección, pero no tenemos las mismas capacidades, ojo. No creo que sea una estrategia de gobierno, debería ser el país entero que diga empujemos en la misma dirección, Jessica. El país, no creo que sea el gobierno. Si no empujamos, a la vista está, no solo de la violencia doméstica, sino de ningún problema vamos a salir. Créame, si nos empezamos a poner en contra los que deberíamos estar solucionando en la misma dirección. No estamos en contra, estamos haciendo una lectura crítica. Y usted decía algo de su experiencia. Yo no voy a discutir su experiencia es amplia y la felicito por eso, y créame, la admiro porque son 25 años que tiene usted trabajando en esta dirección. Usted es un especialista en el tema, pero tendríamos que aprovechar esa experiencia junto con algo que dijo usted. Estos son tiempos completamente diferentes. Hace 25, 15, 10 años yo no estaba involucrado en el problema. La primera dama que está hoy no estaba involucrada en el problema, hoy está. Entonces tenemos que aprovechar todos estos nuevos actores que tenemos. Por ejemplo, nosotros que se está potenciando, iniciando, que tiene un tiempo y que creo que sigue creciendo. Es vital, Jessica, el INAM, ¿verdad? Que créame que tenemos una comunicación constante, y aquí públicamente también el compromiso que ha tomado la Policía Nacional poco a poco. Y déjeme decirle, todo ha mejorado a raíz
de que nos sentamos en la misma mesa y comenzamos a seguir la misma dirección. Eso ha mejorado y hay que valorar eso. Y hay que ir midiendo, y yo se los decía en la última reunión que tuvimos presencial, donde también nos acompañaron de manera virtual, yo les decía, hay que ir midiendo los resultados en un tiempo más corto, no esperar ver las cifras de cierre de año para ir tomando decisiones. Tenemos que estar todos los días constantemente revisando este tema, hacer una evaluación semanal de ser posible, que ustedes ya le están haciendo en las reuniones, y gracias por habernos incorporado. Es importante para nosotros porque escuchamos los diferentes puntos de vista, conocemos las capacidades que hay. Estoy de acuerdo, Jessica, que el problema y la solución debe estar en el Estado, y que las capacidades que tiene su organización o la de las otras compañeras no tiene la capacidad que debe tener el Estado para esto, pero me refiero a conjuntar el esfuerzo, no a decir que Jessica me va a aportar al 911 algo, más que conocimiento, acompañamiento, ese es el tipo de cosas, y eso es invaluable, Jessica. Esos 25 años de experiencia que usted, para mí son invaluables, ¿verdad? Yo los pondría al lado y le diría, Jessica, es acá, no es en contra, es acá, es de este lado. Yo creo que es bastante lastimoso cuando una hace crítica y siente que está en contra. Yo creo que es parte del problema por el que no avanzamos, porque yo me estoy dedicando a diseñar las diferencias, me estoy dedicando a, por ejemplo, los casos que hemos atendido, ninguno ha pasado por el 911 de los que yo he atendido, de mujeres y de defensoras, sino que ha sido directamente, ¿verdad? Yo también valoro mucho la labor de la Fiscalía, que ha hecho un gran esfuerzo, sobre todo María Mercedes Bustillo, en esta emergencia, pero yo sí creo que hay que poner los puntos sobre las IES, ¿verdad? Tenemos, mire, a la par de la pandemia de la violencia de género, de la violencia hacia las mujeres, todavía estamos esperando, por ejemplo, compañeras que no se les ha dado la comida, ¿verdad? Usted mencionaba algo, el tema de que la dependencia económica. Claro, ¿cómo no va a haber dependencia económica? Las mujeres somos las más pobres de entre los pobres, y ahí sí no ha funcionado. O sea, se ha dado alguna alimentación, se ha dado alguna, pero realmente, y eso también es violencia, esa es parte de la violencia que viven nuestras mujeres. Y lo otro es que nosotras planteamos que no es que tenga un sentimiento hacia, no, eso se llama dependencia vital, es lo que dice Marcela Lagarde. Nos crían como sujetas incompletas, entonces creemos que no podemos vivir sin un hombre, ¿verdad? Y por eso muchas dicen, bueno, no, yo lo quiero, no lo procese, o está el tema de los hijos, ¿qué va a decir mi hijo? ¿Dónde va a estar? ¿Quién va a preguntar? ¿Verdad? Entonces, yo creo que es por ahí, yo creo que parte de nuestro problema es que no tenemos, ¿cómo le digo?, la capacidad de recibir las críticas y realmente actuar en consecuencia. Y porque para mí, y para nosotras, creo, para muchos del movimiento, una línea 114 no resta, suma, porque es un tratamiento especializado, ¿verdad? Que es lo que estamos exigiendo desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces sí, yo creo que deben ir estrategias a la par, porque todavía, sobre todo, mencionaba alguna compañera ahí en el estudio, que el rango de edad es de mujeres bastante jóvenes, no quiere decir que no pase con mujeres ya adultas mayores, ¿verdad? Y que los hemos tenido los casos, pero eso también limita la cuestión de la respuesta, ¿no? O sea, habrá lugares donde no se llega, habrá lugares donde el teléfono, la señal es malísima, ¿verdad? No se puede llamar. También nos obliga a ser creativas y creativos y diseñar como otro tipo de medidas que puedan funcionar. De repente de esta pandemia podemos sacar lecciones aprendidas de qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó, pero sí nos preocupa la vida de las mujeres, e insisto, más allá de la línea 911 o en la línea 911 como conjunto global, el tema de las casas refugio. Sí demandamos, porque no tenemos a dónde llevar esas mujeres, y eso, miren, existen solo 6 casas refugio a nivel nacional. Son, como le digo, solo creo que la de San Pedro Sula o Cortés es mantenida por el INAM, por el Estado, pero de ahí no. Entonces, mire las cifras de las que está hablando, y no tenemos una casa refugio estatal donde llevarlas, y ese es el gran problema. Entonces, ¿qué hacemos? Si no cabe en la casa refugio, donde la amiga, donde la vecina, que ya de por sí de repente vive en hacinamiento, ¿verdad? Ya es porque es la mujer y sus hijos. Entonces sí, yo creo que tenemos que buscar esas medidas integrales
que vayan más allá de lo que hemos hecho hasta ahora, pero realmente, y que pasen también por el Congreso Nacional. O sea, hay una ley también de emergencia de las mujeres ante el COVID que ni siquiera se ha pasado, la presentó la diputada Olivia, ¿verdad? Entonces, eso hay que hacerlo de las casas refugio, que para nosotras hubiera sido de primera mano, de emergencia. ¿Cómo se llama la ley, Jessica? La ley de casas refugio y la ley de emergencia para las mujeres en el COVID. Y bueno, y también quiero traer aquí el tema del Código Penal, ¿verdad? Que ayer también se discutió por Twitter, nosotras no asistimos porque ya habíamos elaborado una serie de propuestas para este Código Penal, donde, por ejemplo, la violencia doméstica se transforma en maltrato familiar y tiene una pena bien leve. Entonces, estamos hablando, cuando usted decía el tema de las proyecciones, de que estos datos se van a incrementar por la entrada del nuevo código, porque desaparecen delitos y muchas penas bajan. Y en el tema de la violencia sexual también, ¿verdad? O sea, estos datos van para arriba. Entonces, debemos estar como sociedad preparados para tener este tipo de respuestas más al alcance de la sociedad, porque también somos un grupo, ¿verdad?, privilegiado, urbano, pero como usted bien decía, hay casos donde no llega ¿verdad? Ni siquiera saben, pues, que existe ni violencia contra la mujer, ni una línea para atenderlo. Entonces hay que ir trabajando en ese sentido. Y precisamente, Jessica y don Raúl, ese es el problema que nosotros vemos también, si pensamos, por ejemplo, en una línea 114, lo cual, insisto, y voy a dejar esto claro, no estamos en contra, sí, completamente de acuerdo con Jessica, si esto va a sumar, que sume. Pero si la llamada no llega al 911 de algún lugar, tampoco va a llegar de la 114. Sea por la señal telefónica, porque no existe conectividad, teléfono, o sea, ese problema no se resuelve con otra línea. Jessica, creo que he sido la persona más abierta a las críticas y sobre todo en este tema de la violencia intrafamiliar, y desde que me empecé a sentar con ustedes, tanto las organizaciones como ustedes, como organizaciones defensoras de los derechos humanos que han estado en este tema, recibimos críticas y las volvimos y las cambiamos en realidades para evitar que esto siga ocurriendo. Repito, insisto, para mí los especialistas son ustedes. Los 25 años de experiencia que tiene usted, hemos hablado con doña Merle Ure, hemos hablado, bueno, casi creo que ya nos hemos sentado con todas sus compañeras de organizaciones y creo que debemos apuntarle a una solución integral. Ahora, hay un tema importante aquí que llama la atención y es que creo que según su planteamiento y lo que he venido escuchando, la línea 114 sería un tema de seguimiento para los casos, para evitar que estos círculos de violencia sigan apareciendo. Me parece muy interesante esta ley de casas refugio que usted me plantea hoy y la vamos a buscar para ver cómo podemos de este lado, apoyándonos en las cifras que tiene el 911, empujar hacia ahí. Porque sacar a la víctima o las víctimas, ¿verdad? Porque la población tiene que entender que aquí no solo es la mujer víctima, sino que los hijos. Y a veces vive en el mismo hogar, vive otra persona del vínculo familiar y las víctimas se vuelven, en un caso con un agresor, las víctimas pueden ser 3, 4, 5, 6, 7 y tenemos que sacarlas de ese círculo para evitar que esto siga ocurriendo, porque tenemos agresores repetitivos, o sea, que vuelven a caer una y otra vez en este tema y la víctima, como dijo doña Jessica, digo algo interesante, y fíjense que yo lo puedo pensar de esta forma. Estamos hablando de que en los adultos mayores no es que no exista la violencia, existe, pero parece que como ha sido de toda una vida, yo no sé si es que se tiende a ver normal. No solo la violencia física, porque también hablamos de violencia psicológica, ¿verdad? Lo que el hombre, lo que el agresor le dice a la mujer. Pero en la juventud está pasando mucho. Y ojo con ese dato, porque ya no solo hablamos de la juventud de parejas de 25 a 30 años, estamos hablando de parejas muy jóvenes, incluso, y creo que en esto Jessica también nos puede orientar un poco más, en las relaciones de noviazgo, ¿verdad? Eso está ocurriendo de manera exagerada. Las parejas de novios jóvenes hoy en día están incurriendo en los temas de violencia doméstica, violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer, llamémoslo en general, porque le golpea, porque le prohíbe hacer cosas, porque le quita el teléfono, porque se lo quiebra, y se está volviendo en esta generación algo normal. Y yo aquí voy a caer con un tema de las redes sociales, pero que la gente se divierte al escuchar el término tóxico. Dice, no, es que yo soy tóxico, yo soy tóxica.
y lo terminan aceptando como algo cómico, no comprendiendo que eso es el inicio de la violencia en este tipo de cosas. Así que también es un llamado a los padres de familia para que vigilen esas relaciones sentimentales que tienen sus hijos o sus hijas, porque esto ya está pasando mucho y está pasando de manera continuada. No se ha disminuido. Parejas jóvenes, estamos hablando de entre los 14 y 20 años, personas que ya están perteneciendo al ciclo o al círculo de la violencia. Y más allá de eso, el tema es que, bueno, sí, a nivel urbano, las parejas, las redes sociales, pero a nivel rural todavía, que es la mayoría del país, se utiliza mucho el robarse a las chicas, ¿no? O sea, hay parejas, hombres grandes con niñas bueno, los datos del Observatorio de la Violencia arrojan los primeros resultados de niñas sufriendo violencia doméstica a los 12 años. ¿Qué quiere decir? Que ya están empujadas a esa edad. A los 13, 14 ya tienen su primer hijo. O sea, estamos hablando de esos datos, ¿verdad? Entonces, como le decía, más allá del tema de las denuncias que nos parecen importantes, la 114 para el seguimiento de las denuncias, para todo el tema porque entre los datos lo que tenemos es que se pone la denuncia, pero más del 60% se caducan, pues, porque la mujer no sigue, porque por motivos económicos, porque hay que ir al juzgado, porque hay que darle, o sea, y además es una situación tan compleja que lo que menos quiere la víctima es ver al agresor, ¿verdad? No quiere relación con el agresor, y esto también en violencia sexual. Entonces, buscarle este tema de cómo integralmente ponerle, ¿no? Meterle al tema. También yo voy al tema del presupuesto, porque no se nos ha asignado un presupuesto específico para atender este tipo de violencia. Por ejemplo, las casas refugio el año pasado recibieron 10 millones, este año no recibieron nada, o sea, hubo un apoyo estatal de 10 millones para todas las casas refugio. Pero si usted multiplica o divide, perdón, la plata que llegó por el número de mujeres que se atienden es realmente muy baja, es como 100 lempiras por ahí. O sea, el incremento del presupuesto también debe ser mayor, o sea, quitarle presupuesto a defensa y seguridad y pasarlo a salud y pasarlo a prevención de la violencia, ¿no? Porque yo creo que la labor de la policía es muy importante, eso no lo estoy cuestionando, pero sí el tema de la defensa como tal. Entonces esos presupuestos deben ser incrementados. Y que no solo pasen a través del INAM, aunque el INAM es el instituto, ¿verdad?, donde se rectora la política pública de la mujer, pero sí necesitamos como acciones más contundentes a nivel de territorios, ¿verdad? Acciones que tengan que ver con la prevención, la atención y el seguimiento de la violencia, porque ya bien lo decía usted, hay mujeres que regresan al mismo círculo en parte por no tener alternativas, y no solo estamos hablando de alternativas económicas, sino de alternativas de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas mujeres dicen, bueno, ya estoy con este hombre, le tengo 5 hijos, ¿qué voy a hacer después? O sea, solo se ven con su labor de ama de casa, ¿verdad? Piensan que no hay nada más después de eso. No hay nada más después de eso. Entonces, lo que nosotros trabajamos con ellas es un plan de vida, porque ellas no ven más allá de la situación de violencia. Entonces, ¿qué va a hacer usted de aquí para allá? Y no se ven, es un panorama oscuro. No, yo solo sacar mis hijos adelante. Ok, ¿cómo los va a sacar adelante? Entonces es importante esa mirada también desde una perspectiva integral, vuelvo y repito, o sea, son mujeres que necesitan una alimentación precisa, eso también debería ser parte del apoyo de gobierno, especializada, sus hijos e hijas, todo el tema educativo, porque ¿qué pasa con estas mujeres? Le arrancamos los hijos del sistema educativo, bueno, hoy es un poco más fácil por lo virtual, ¿verdad? Pero igual, o sea, la arrancamos a una casa donde no va a tener internet, donde el niño no se va a poder conectar. Y la otra cosa, estos niños y niñas tienen problemas educativos, o sea, no es lo mismo el aprendizaje de un niño y una niña normal que un niño y una niña que ha vivido violencia. Es diferente el grado de apropiación. No estoy hablando del tema de inteligencia, estoy hablando de la visión ante el mundo, ¿no? Entonces, eso también hay que casarlo con la Secretaría de Educación, o sea, hacer un abordaje integral de todo lo que tiene que ver con violencia hacia las mujeres. Muy interesante el tema, lamentablemente ya estamos sobre tiempo. Jessica, ¿qué conclusiones podemos brindarle a la gente y qué recomendación le da también
a las mujeres que están siendo agredidas en este momento porque están en sus casas y tienen violencia doméstica. ¿A dónde pueden acudir? Aparte de llamar al 911, ¿qué les recomienda a usted? Y le agradezco su participación esta mañana. Gracias, Raúl, a toda la audiencia. Puede llamar a las organizaciones de mujeres, ¿verdad? Puede llamar a diversos números, a la Fiscalía de la Mujer, que yo le voy a pasar los números ahí para que después usted los pueda estar viendo, ¿verdad? Para denunciar. Yo creo que esta situación es letal. Yo creo que a veces a las mujeres ignoramos el peligro en el que estamos, y especialmente cuando hay violencia física, también cuando hay violencia psicológica, pero más la física, acudamos a nuestras redes de contacto, a nuestras personas de confianza que nos crean, y salir inmediatamente de la casa porque estamos en riesgo de muerte. Acordémonos que Honduras es uno de los países donde más femicidios existen, entonces estar conscientes de que podemos estarnos jugando la vida y la de nuestros hijos e hijas, porque también a veces los ataques van con los niños y las niñas. Entonces buscar a esa amiga, buscar a esa persona de confianza, buscar a esa autoridad que nos puede apoyar. Y también volver, llamar al 911, buscar la policía, buscar esa red de apoyo. No vayamos solas, vayamos siempre acompañadas de otras o de otra persona de confianza. Bien, muchas gracias, Jessica Sánchez. Juan Carlos, con usted cerramos. Raúl, primero, antes del cierre, solo quiero compartir un dato que me envía Anaminta Madrid, de la Mujer. Me dice que hay 1.5 millones para la Casa de Refugio Gladys Lanza, y que este año ya se transfirieron el 50%. También para la Casa Hogar de Santa Rosa de Copán, de Santa Rosa. Yo tomé nota, ahorita platicamos con Jessica ante la pausa y tomé nota, pero Anaminta ya me envía estos datos, ¿verdad? Así que los podemos confirmar. Y para cerrar, primero, Raúl, gracias, porque siempre usted está abierto a hablar sobre los problemas reales que está teniendo nuestra sociedad, y este es un problema fuerte el que estamos enfrentando. Coincido en lo que dice Jessica, esto necesita un esfuerzo conjunto. A las mujeres, por favor, denunciar al 911 o al ente o al organismo que tenga más cerca o más a la mano. La cuestión es que no podemos permitir que en el primer indicio de violencia quedarnos callados, las mujeres quedarse calladas ante el problema. Necesita actuar en contra de la violencia, hay que tomar las medidas. Por favor, no se acostumbre a ser víctima, no se permita ser víctima, y no le dé la justificación nunca al agresor. El agresor necesita ser judicializado, necesita ser castigado por lo que hace, porque tenemos que terminar este ciclo de la violencia contra la mujer. Además, decirle a Jessica y a todas las organizaciones de la mujer que sigamos trabajando en conjunto. También agradezco al INAM, a Ciudad Mujer y al despacho de la primera dama, que ha venido conjuntando este esfuerzo para estar todos en la misma mesa y trabajando. Sigámoslo haciendo, sé que vamos a ir encontrando soluciones como lo hemos hecho hasta hoy. Seguimos abiertos a la crítica, Jessica, y así va a ser siempre. Y a todas, por favor. Don Raúl, nuevamente, muchas gracias, y a todo el pueblo hondureño, cuidémonos, usemos mascarilla, salgamos solo si tenemos que salir, y tomemos las medidas para proteger a nuestra familia también del COVID-19. Sí, gracias Jessica, gracias Juan Carlos, muy gentil. Juan Carlos de Grande, subdirector del 911. Jessica, los números que me iba a dar, ¿cuáles son? Los números, espéreme, es que estoy en la búsqueda. Bueno, ahí... ahí yo se los paso. Vaya, pues, gracias por su participación. Bien, gracias a ambos. Pues ojalá baje esto de las agresiones de hombres a mujeres y de mujeres a hombres también. Aquí aclaremos también. Y hay mujeres también que son necias. Y aunque los hombres les apoyen, se ponen necias. Y hay hombres que son groseros también, que beben mucho, que hasta afectan a los niños. Pero también cálmense las mujeres y cálmense los hombres. Dejen de gritar ustedes, hombres. Aquí estos están gritando, pero es cierto, también hay mujeres que son necias y que los hombres de repente las tratan bien y siguen necias. Pero bueno, lo importante, y hombres groseros, malos, irresponsables, no ayudan tampoco. Pero cálmense porque tienen que armonizar, vivir en paz en el hogar, y peor en estos momentos que Dios nos pone una prueba de vida. Son
¿Cuántos muertos? Ponerlos ahí. Antes de ir a la nota internacional, Eddie. $7,360 casos. Entre ayer y hoy, entre ayer y antier, se hicieron 1,000 pruebas. Se detectaron 800 casos. Hoy es jueves. Si hoy jueves salen 400, viernes 400 son 800, más 400 sábado y 400 domingo, si siguen haciendo las pruebas y sigue la tendencia de los 2 primeros días, serían 1,600 casos más. 1,600, entonces sería 8,960. Si se mantiene los 400, para el domingo estaríamos casi en los 9,000 casos. Pongan atención a la gravedad de esto. Ojalá que no, repito, hay 7,360. Martes y miércoles se hicieron 1,000 pruebas y salieron 400 y un poquito más en cada uno. O sea, en 2 días fueron 820, digamos. Entonces, haciendo una proyección de aquí al domingo, si siguen haciendo 1,000 pruebas, estaríamos cerca el domingo de los 9,000 casos. Van 290 muertos. Pero entre ayer y hoy, ya han habido otras personas muertas, pero las autoridades tienen que ir a confirmar si es de COVID o no es de COVID. Hay 290 muertos hoy registrados por el gobierno, 7,360 casos. Si hago esa proyección de 400 diarios, el domingo estaríamos cerca de los 9,000 casos si se mantiene el hacer 1,000 pruebas y que de esas 1,000, 400 salen positivos. Pues cuidémonos y Dios proteja a Honduras. Nos vamos a ir con la nota internacional, me decía don Eddie. Pues Donald Trump, ¿cuántos muertos son? 115,163 muertos en el país más poderoso de la tierra. Pero Trump elige a Tulsa para retomar sus actos de campaña, a pesar de que hay 115,163 muertos en Estados Unidos. Trump vuelve a su campaña política en busca de reelegirse. Buenos días, sigan con Canal 11. El presidente Donald Trump planea realizar su primer acto de campaña en la era de coronavirus el 19 de junio en Tulsa, Oklahoma. Además, indicó que también acudirá a concentraciones en Florida, Texas y Arizona. El mandatario hizo el anuncio mientras se reunía con simpatizantes afroestadounidenses. Los distintivos actos de campaña de Trump a menudo atraen a miles de simpatizantes, pero quedaron suspendidos desde el 2 de marzo debido a la pandemia del coronavirus, que ha cobrado la vida de más de 110,000 personas en Estados Unidos. Una hermosa sede nueva, completamente nueva. Estamos ansiosos de ir, dijo Trump durante un evento en la Casa Blanca. El estado de Oklahoma ha hecho un gran trabajo con el COVID-19, resaltó el presidente. El evento se llevará a cabo el 19 de junio, fecha en que se conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Tulsa tiene un polémico historial en cuestiones raciales. En 1921, su entonces próspera comunidad empresarial afroestadounidense fue diezmada cuando una turba de racistas blancos mató a cientos de residentes de raza negra. En las décadas posteriores, los afroestadounidenses intentaron reconstruir lo que tenían, pero una renovación urbana en la década de 1960 eliminó lo que habían logrado. La campaña de Trump se ha mostrado ansiosa por retomar los actos de campaña e intenta dejar atrás la pandemia, incluso mientras los casos continúan en aumento en algunas partes del país. El mandatario ha enfocado la mayor parte de sus eventos para este año en estados que no tienen una inclinación política clara, aunque Oklahoma es un confiable bastión republicano. Para 11 Noticias, Raúl Valladares.